Vamos inmediato a conversar sobre un tema muy interesante con el ingeniero Sebastián Narváez. Él es ingeniero civil de acá de Santo Domingo. Y vamos a conversar sobre un fenómeno que se presenta a diario, que siente la ciudadanía. No solamente la ciudadanía que tiene vehículo propio y que puede ir a su sitio de trabajo en ese medio de transporte, sino todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos tienen que movilizarse, y es la congestión vehicular, no solo en el centro de la ciudad, en la ciudad en general. ¿Qué alienta este fenómeno? ¿Qué esfuerzo se ha hecho en los últimos tiempos desde los organismos competentes para solucionar el problema? ¿Qué podemos hacer a futuro? Esto lo vamos a conversar de inmediato. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, Osvaldo. Gracias por este espacio de opinión pública que es muy importante para la ciudadanía. Enfocado así, ¿qué le parece el tema? Bueno, para entender un poco la desorganización o el tema este del congestionamiento, es importante conocer el contexto de Santo Domingo. Santo Domingo es una ciudad particular por su ubicación geográfica, es una suma de muchas provincias internas que han migrado hasta esta ciudad. Y a esto se debe su elevado crecimiento poblacional. Santo Domingo no crece a un ritmo normal de cualquier ciudad. La media del crecimiento anual de cualquier ciudad promedio es del 2%. Santo Domingo se desarrolla alrededor del 3,98, casi 4%. Es decir, su crecimiento es mucho más acelerado. Sumado a esto, la mala gestión, la mala fortuna que ha tenido de las autoridades de turno, donde no se ha visto con esa visión, con esa proyección, este crecimiento acelerado, tanto demográfico como en su crecimiento urbano, en extensión, y ha carecido de todo esta problemática que hoy por hoy vivimos, el congestionamiento vehicular, la falta de equipamiento y entre otras particularidades que tiene la ciudad. A ver, ¿esta administración algún esfuerzo ha hecho en la construcción de los pasos deprimidos en dos sectores concretos de la ciudad? ¿En qué medida ayuda ese tipo de obras? Bueno, las dos intervenciones que ha hecho, sin duda, lo que han hecho es trasladar el problema a otro lado. Si nosotros nos centramos en el puente o el paso deprimido de la Río Toachi y Quito, solo estamos trasladando el problema un poco más arriba, que es la intersección del siguiente semáforo o más arriba El el círculo de los redondel continentes. de los continentes, que no vamos nosotros a solucionar mayor cosa. Tendríamos que crear un paso deprimido en cada cuadra, que es imposible. Es por eso que el objetivo o el camino que debe seguir el gobierno municipal es descentralizar. ¿Por qué se concentra tanta gente en el centro de la ciudad? Porque están todos los equipamientos de la ciudad a nivel de gestión, municipio, bancos, clínicas, hospitales, entre otros, que hacen que todo esto, pues la gente acuda a estos sectores y resulte prácticamente un caos, sobre todo en las horas pico. Pero este fenómeno se está trasladando a diferentes sectores de la ciudad, como el redondel de la policía, como en la intersección de la vía Chone y avenida Bombolí, en donde 5 de la tarde, 7 de la mañana es imposible avanzar. Y estas soluciones deben ser rápidas Esta y puntuales. concentración de la cual habla usted, de las personas en el centro de la ciudad, porque ahí están la mayoría de instituciones públicas, de alguna manera hubo la intención de solucionar descentralizando la presencia de las entidades públicas. Y yo recuerdo que en algún momento el GAD municipal decidió destinar un área, un sitio, como la ex fábrica de los ladrillos, por ejemplo, con una extensa área,
para allí ubicar a las entidades públicas, centralizando en ese lugar la presencia también del público que vaya a hacer sus gestiones. Sin embargo, no hubo la decisión política adecuada para exigirles a las entidades públicas, toda vez que inclusive el municipio les donaba el terreno, las entidades públicas solamente tenían que construir la infraestructura y obviamente pasarse a funcionar allá, pero eso no sucedió. Claro, sin duda esto debe responder a un análisis del sector, porque no, recordemos en el periodo de don Quirola, él quería trasladar al ex aeropuerto. Entonces, estas políticas de planificación carecen de un poco de la parte técnica y eso hace que no se dé continuidad lo que está generando en nuestra nueva administración. Para muestra, el mercado municipal actual, en donde fue una decisión arbitraria, no se socializó porque se hizo muchas consultas y todos los estudios decían no el mercado en la Guayaquil y Ambato. En ese sector. No en ese sector. No, porque vemos lo que está pasando. Porque se preveía que iba a provocar mayor congestión. Exacto. Carencia de espacios públicos, estacionamientos, equipamiento. ¿Y qué es lo que pasó? Que el mercado quedó obsoleto, quedó vacío. Hoy por hoy se está tomando medidas un tanto, podría llamarse desesperadas, de tratar de ocupar con las instituciones públicas para que el mercado no muera, porque prácticamente es lo que estaba ocurriendo. Todo el segundo piso estaba desierto, todo el segundo piso. Entonces, esos estudios deben responder a una necesidad, pero planificada. Uno de ellos es descentralizar. El municipio debe alcanzar esa mirada de la descentralización. A ver, con la decisión que acaba de tomar el GAD municipal, que por un lado nos parece bastante lógica y nos parece bastante positiva, porque si bien es cierto, la EMAPA, por ejemplo, viene pagando una gran cantidad de dinero por concepto de arriendo de local, podría ahorrarse ese dinero utilizando las plantas superiores del mercado municipal. Pero sin embargo el traslado de estos departamentos municipales, de estas empresas públicas, también genera mayor circulación de personas por ese sector. Obviamente, pero hagámonos esta pregunta. ¿Está el mercado preparado para una institución pública? Cuando no fue planificado para eso. La infraestructura, las circulaciones, el orden, la funcionalidad. ¿Está preparado? ¿Fue diseñado para eso? Entonces, esas son interrogantes que nos generan y hacen que entre en duda, ¿no?, estas decisiones. Hablo yo de la descentralización cuando nosotros debemos sacar, pero sacar verdaderamente fuera de, o crear nuevos polos de desarrollo en la ciudad. No concentrarnos solo en el centro, porque estamos solo focalizados y eso hace que todas las soluciones empiecen a generarse a partir del centro de la ciudad. Cuando los centros de las ciudades deberían irse por el lado peatonal, como en todos los centros históricos, como en todos los centros históricos de las grandes ciudades. Fomentar esa actividad. Aquí, en cambio, estamos nosotros generando más conflicto. Estamos centralizando más estas instituciones y a la vez, pues, todo lo que viene atrás, ¿no? A ver, a propósito de esto de la congestión vehicular, acá en Santo Domingo puede funcionar lo que se aplica, por ejemplo, en Quito, el pico y placa. Bueno, para llegar al pico y placa deberíamos tener primero un estudio que avale la necesidad. Segundo, el pico y placa se lo toma cuando la congestión es permanente. Afortunadamente nosotros todavía tenemos horas en donde se puede circular con normalidad. En ciudades donde existe el pico y placa es imposible circular a cualquier hora del día. Entonces, pero a veces tenemos ese problema en el centro de la ciudad. Sí, en días feriados o cuando hay festividades, sí, es verdad. Pero podemos, antes del pico y placa, dar soluciones como dar continuidad a las vías.
hay vías que no tienen continuidad. Del lado oeste de la ciudad, lo que separa el río Pove, la parte del lado este de la ciudad, las vías no tienen continuidad, no hay todas las vías que dan continuidad para que ese caos alivie. Entonces tenemos que buscar la Río Toachi, tenemos que buscar la Tulcán, tenemos que irnos a la Y del Colorado, etcétera, ¿no? En donde no nos alivia. Ahí es donde debemos concentrarnos, dar esa continuidad a la vialidad para poder que el tráfico sea y busque vías alternas. Aquí la recomendación entonces no es de que las resoluciones o las decisiones administrativas o a través del Consejo Municipal se tomen ligeramente, sino en base a estudios de carácter técnico. Bien, gracias por estar acá con nosotros, ingeniero Sebastián Narváez, y habrá la oportunidad de continuar hablando sobre este tema y hacer algunas recomendaciones para que a futuro se vaya corrigiendo este problema que tenemos acá en Santo Domingo, el de la congestión vehicular en diferentes calles de la ciudad. Vamos a una breve pausa, regresamos.